Prensa, el peso de las ideas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo con mucho gusto. Pablo, bienvenido. Como cada 15 días, es un gusto platicar contigo, analizar temas importantes en materia de gobernanza. Pablo, Antonio, muchas gracias como siempre por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema de esta tarde. El Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO dio a conocer esta semana, precisamente, si mal no recuerdo, el martes, un informe legislativo 2016. En este informe se analiza la composición, el manejo de recursos, el desempeño del legislativo de los 32 congresos de los estados. Este estudio se hizo con base a 608 solicitudes de información, revisión de los 32 sitios web, evaluación de 65 leyes estatales y también 32 tomos de las cuentas públicas de cada uno de estos congresos. Y bueno, los resultados, pues algunos, la verdad es que uno dice, bueno, ¿por qué estamos pagando tanto por tan poca eficiencia en materia legislativa? En México existen 1,125 diputados, solo 17% de los mexicanos se siente representado por su Congreso. Esto también con base al informe Latino Barómetro 2015. Sí. Y en los últimos 40 años el número de legisladores se triplicó, pasaron de tener 369 a 1,125 diputados locales en México. El promedio nacional de diputados en cada uno de los congresos es de 35 legisladores. Pablo, y más adelante vamos a referirnos a las cifras en materia económica. Esto es pues un incremento sustancial de diputados para tan poca eficiencia legislativa, diría yo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto es otro más de los temas que nos obligan a reflexionar sobre la calidad de nuestra llamada democracia, ¿no? Es decir, qué tanto nuestra democracia realmente está a la altura de lo que debería de ser, qué tanto nos está costando. Claro, hay quien dice, y yo le doy toda la razón, la democracia no es necesariamente, no puede ser barata, digamos, es un sistema político que exige una gran cantidad de recursos, que se mueven unos más justificados que otros, con toda franqueza. Sí. Cuando nos metemos, por ejemplo, a las campañas políticas y vemos la cantidad de recursos que se utilizan, pues uno se pregunta si es o debería de ser esa la cantidad de recursos que se necesitan para manejar una elección. Pero regresando al caso de nuestros diputados, recordemos, los diputados son los representantes de uno de los 3 pilares fundamentales del poder, digamos, en un esquema republicano como el nuestro, ¿no? Democrático, presuntamente, y republicano, ¿no? Entonces son los representantes del pueblo. Esa es la idea, ¿no? Los legisladores son los representantes del pueblo y están ahí fundamentalmente para construir leyes, marcos legales que rijan la convivencia y la acción de todos los demás actores sociales y políticos. Para beneficio de sus representados. En principio, para el beneficio de la sociedad en su conjunto. En su conjunto, ¿no? Y entonces la pregunta que uno se hace, bueno, nosotros vivimos en un esquema federal donde cada estado tiene el derecho de constituir sus poderes, vamos a decir, ¿sí? Está vinculado al resto a través de un pacto federal, pero cada estado tiene las atribuciones, digamos, y la forma de organización que se autoimpuso, por plantearlo en esos términos. La pregunta es cuando uno voltea a ver estos análisis y uno dice, ¿por qué hay tantas diferencias en nuestro país, ¿no? ¿Por qué hay tal cantidad, por ejemplo, de organismos legislativos, de órganos legislativos con tan diferentes pesos, ¿sí? Y con tan diferentes resultados también? Y lo más triste de todo es que en general se perciben varias tendencias. Yo quisiera empezar por esas grandes tendencias que se perciben. Por ejemplo, nuestros órganos legislativos, es decir, nuestras cámaras de diputados son opacas. Sí, porque, como ya mencionamos, esto se obtuvo mediante 608 solicitudes en materia de transparencia e información. No quiere decir que esta información se obtuvo analizando las páginas de internet de cada uno de los congresos. No, en general, los congresos
tienden a encubrir o a cubrir la información y por lo tanto, aun cuando son sujetos obligados, que les llaman, no están cumpliendo con esa función. Ese es uno de los grandes problemas de los congresos, ¿no? Luego, algunos son muy costosos, gastan mucho dinero, no nada más que puede ser discutible o no si el salario de un diputado es el que debe de ser. Debería ser debatible públicamente, ¿no? Es decir, ¿sobre qué base se fija el salario de un diputado? Bueno, primero vemos que hay congresos donde los diputados ganan mucho y congresos donde los diputados ganan mucho menos, vamos a ponerlo así. No es lo mismo ser diputado en Jalisco que en Tlaxcala. Tlaxcala, ¿sí? Los diputados de Tlaxcala son los que menos ganan. Son los que menos ganan. 26,000 pesos. 26,000 pesos. Poco más. Y en Jalisco andan por los 100 y tantos mil pesos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, tú dices, bueno, hay una gran diferencia. ¿Sobre qué base se sustenta esas diferencias? Una. Dos, los congresos tienen una gran cantidad de personal y lo hemos visto nosotros en Jalisco porque es un debate que venimos arrastrando de un tiempo para acá. Sí. ¿Qué tan justificado es esa cantidad de personal que se tiene en un congreso? ¿Qué funciones cumplen? ¿Por qué de pronto hay diputados que tienen 15 asesores, por ponerlo así, y si son realmente necesarios o no? Entonces es parte del debate que se debería de dar. Porque en ciertos lugares, en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, los miembros de la Asamblea Legislativa tienen una cantidad de asesores que triplica el de otros lugares en la República. ¿Con qué criterios se fija el número de asistentes o de personal administrativo y de apoyo de la Cámara? No está muy claro. Y esto nos regresa al problema de la transparencia. Que yo sepa, no está regulado. No está regulado. Insisto, hay un pacto federal. Cada estado puede desarrollar sus propios criterios. Pero ya también vivimos en un mundo y en un país donde las comparaciones son inevitables, ¿no? Si andamos contrastando nuestra realidad con la de Canadá, Estados Unidos y China, ¿por qué no lo vamos a hacer entre Colima y Nayarit o entre Veracruz y Sinaloa, verdad? Bueno, pues, tenemos todo el derecho y de preguntarnos, como miembros de este pacto federal, yo diría, ¿no? Esa es una. Luego la otra cuestión es, ¿qué hacen los diputados? Bueno, se supone que legislan, es decir, crean leyes, modifican leyes, crean nuevas leyes de acuerdo a las condiciones que se están dando. La pregunta es, ¿por qué unos sesionan una determinada cantidad de días y otros otra determinada cantidad de días? Sí. Entonces hay quienes sesionan, digamos, menos de una tercera parte del año, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicieron en las 2/3 partes del año adicionales, ¿no? Fíjate, Pablo, en ese sentido un dato revelador es que, por ejemplo, y sumando el costo, el presupuesto de todos los congresos, los 32 congresos y el número de sesiones, resulta que cada sesión cuesta a los mexicanos 146,921,000 pesos. Juntando todo en global. Obviamente se puede sacar el costo por cada estado. Sabemos pero que en términos globales en Jalisco nos cuesta, cada sesión creo que nos anda costando alrededor de 8 millones de pesos. Exactamente. O sea, cada vez que los diputados se reúnen a sesionar, los jaliscienses pagamos 8 millones de pesos para que se junten. Y luego la pregunta es, ¿y cuánto cuesta votar una iniciativa, que salga una iniciativa? Pues en Jalisco, por lo menos, el costo, digamos que Jalisco no anda entre los mejores estados, por cierto. ¿No? El costo anda alrededor de los 3 millones de pesos en Jalisco. Entonces tú dices, híjole, cada ley nos cuesta mucho, ¿no? Cada sesión nos cuesta mucho. Los diputados nos cuestan mucho. Los diputados no sesionan todos los días del año.
tampoco tendrían por qué hacerlo, porque ellos pueden argumentar que una parte del año la dedican a visitar o a estar en contacto o a desarrollar vínculos con las comunidades que representan. Si tú eres el diputado del distrito X, el que sea, o la diputada, pues se supone que tienes que estar en contacto de alguna manera con tus ciudadanos, digamos, que están la gente de tu distrito. La gente de tu distrito. Habría que preguntar qué tanto están vinculados a la gente de su distrito. También. Digo, ¿y los plurinominales con quién se vinculan? Los plurinominales con quién se vinculan, si son producto de otras reglas del juego, no son del voto directo por lo pronto. Entonces, todo esto está en cuestionamiento y nos hace observar que no es gratuito, como comentábamos hace rato, que en la escala de confianza institucional nacional, es decir, del valor que los mexicanos le damos a las instituciones, la parte que tiene que ver con los políticos, particularmente los partidos políticos y los diputados como representantes, estén en la escala más baja de la confianza institucional. Te comentaba que... Es una encuesta precisamente sobre confianza en las instituciones 2015 de Consulta Mitofsky, ¿verdad? Consulta Mitofsky acostumbra a hacer este tipo de encuesta, ¿no? Pablo, vamos a comentar algo de la encuesta, vamos a hacer una pausa, la primera en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo en la báscula en este jueves de gobernanza. Algunos otros datos. En este año 2016, los congresos locales ejercerán un presupuesto de 13,066 millones de pesos. El promedio de presupuesto de los congresos locales es de 402 millones de pesos. Y como ya mencionamos anteriormente, el costo por cada sesión a los mexicanos cuesta 146 millones de pesos. Y pues esto se refleja con la poca eficiencia legislativa, el costo de la iniciativa. Cada iniciativa también tiene un costo y si nos alcanza el tiempo, pues nos referimos o en algunos ejemplos concretos, pero también se refleja luego en encuestas como esta que comentabas, claro, Pablo, de Consulta Mitofsky. Claro, antes de entrar a la encuesta de Mitofsky, que por cierto es un ejercicio que hace cada año. Esta empresa de estudios, digamos, de opinión, me gustaría señalar que hay cosas tan paradójicas como la siguiente, es decir, por lo menos 5 estados de la República, de acuerdo con el estudio de IMCO, los congresos o el costo por diputado, digamos, en esos congresos es mayor en lo local que en lo federal. Es decir, los diputados locales son más caros que los federales, lo cual ya suena como un contrasentido, a ver cómo es posible, ¿no? Bajo ese supuesto. Y curiosamente, entre esos estados está Jalisco. Está la Ciudad de México, está Baja California, el Estado de México, Sonora y Jalisco. Esos son los 5 estados donde el presupuesto por diputado en estos congresos locales es más alto que en el caso federal. Entonces, bueno, habría que preguntarse ¿y por qué? ¿Trabajan más? ¿Tienen mayores responsabilidades? ¿O cuál es la razón por la cual un diputado local cuesta más que uno federal? Se le asigna más presupuesto. Luego, para regresar al caso de la confianza institucional, yo decía que las encuestas de confianza institucional que ha desarrollado Mitofsky arrojan por lo general que algunas instituciones son de muy baja confiabilidad y otras de más alta confiabilidad. Entre las que están en el sótano, digamos, en las de más baja confiabilidad, son 3. Las policías, los partidos políticos. ¿Las policías de todos los órdenes? En general, lo ponen en general así, como la policía. ¿No? No hablan de la policía municipal o de la federal no, en general la policía.
los partidos políticos y los diputados. Son las tres instituciones de más baja confiabilidad en el país, de acuerdo a lo que expresan los ciudadanos. Así como podemos decir que las instituciones de más alta confiabilidad son, en primer lugar, llama la atención y da gusto, son las universidades. En segundo lugar, la iglesia o las iglesias, podríamos llamar. Y tercer lugar, el ejército. ¿Sí? Pero entonces tenemos en la parte del sótano, en la parte más baja, a nuestros representantes, a los diputados. Y pues cuando uno observa esta situación de los congresos, que son opacos, que no queda claro si lo que legislan vale la pena. Sí, porque además otro de los datos que se arroja en el estudio de INCO es que un altísimo porcentaje de las iniciativas que se sancionan en los congresos son iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo, es decir, de los gobernadores. En ese sentido dice, bueno, ¿y entonces qué hacen los diputados? ¿Qué no construyen sus propias iniciativas? ¿Hasta dónde? Si las que terminan votando arriba del 70% son las que manda el gobernador. Entonces, los congresos que son cajas de resonancia de los poderes locales, del poder ejecutivo local, básicamente, eso es. Tú y yo recordamos que en el esquema republicano y democrático, la división de poderes es clave, es fundamental para generar un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, el poder legislativo generalmente es un contrapeso del poder ejecutivo. Es decir, observa la realidad desde otra óptica, desde otra perspectiva. ¿Sí? No quiere decir que tenga que estar peleado, pero es sospechoso que el 70% o arriba, en algunos casos, dice el estudio de INCO. Por ejemplo, en 22 congresos se aprobó el 80% de las iniciativas que envió el gobernador de esos estados, y en 8 estados se aprobó el 100%. O sea, es decir, todo lo que dijera, sí, señor gobernador, lo que usted diga, ¿no? Entonces uno se pregunte, ¿y dónde está el cambio de la democracia mexicana? Porque ese era el esquema en los viejos tiempos, ¿verdad? En los tiempos donde había un partido único que predominaba, donde los gobernadores eran virreyes, porque no pueden ser reyes, el rey está en los pinos, ¿verdad? Entonces eran virreyes y bueno, pero se supone que ya cambiamos, que hay alternancias, que entra un partido, que sale ese partido, que entra el otro, y parece ser que la lógica sigue siendo básicamente la misma. Entonces, la pregunta que lógicamente se hacen es, ¿están funcionando los poderes legislativos como tendrían que estar funcionando? Es una pregunta válida, es una pregunta que debe debatirse públicamente, como tú y yo lo estamos haciendo aquí. Sí. Es una pregunta que debería de poner a pensar seriamente a los diputados, sobre todo, que son los primeros interpelados por esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo es que somos vistos por la ciudadanía? ¿Cómo es que somos evaluados por la ciudadanía? Y cómo evitar que esto derive en una crisis de legitimidad, porque ese es el verdadero problema. Si no es que ya derivó, y una muestra es esta encuesta de confianza, ¿no? Como han derivado en todas las... Mitofsky evalúa la confianza de 17 instituciones. Es interesantísimo ver cómo del 2008 a la fecha, al 2015, digamos, ha habido una clara decadencia, caída del promedio de la confianza en las instituciones en este país. Eso es delicadísimo. Es decir, nuestro país sobrevive en medio de una crisis de confianza institucional. Cuando uno escucha a ciertos políticos hablar, parecería ser que no se han enterado. Es curioso, los políticos tendrían que ser
los personajes más informados del país. Y los más preocupados por estos datos. Pero a veces hablan como si en este país todo el mundo creyera en las instituciones, les tuviera confianza ciega, ¿sí? Y estuviéramos muy satisfechos por la manera en que operan, ¿no? Y el caso de los diputados es uno. Podemos sumarle a otras instituciones. Los casos de los diputados y los diputados de algunas fracciones es otro caso. Bueno, ¿no? Y vemos además lo que ocurre en el Congreso Federal ahorita con un debate por 3 situaciones de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, y tú dices, bueno, están viendo y no ven, ¿no? En efecto, porque al parecer lo que importa es cubrir a tus cuates, cubrir a tus cuadros, más que cubrir al país, más que cubrir a la ciudadanía en su conjunto. Es decir, cuando la justicia en esos términos y el debate simplemente se partidiza, y entonces ahí caemos en una situación francamente delicada, porque entonces ya nadie ve por el conjunto, cada quien ve por sus intereses muy particulares. Y de su grupo. Y si yo tengo la mayoría, pues ¿sabes qué? Hazle como quieras, pero tengo la mayoría y no va a pasar nada que vaya contra mis intereses, ¿no? Y esto en detrimento y el desgaste, el descrédito de las instituciones. Pues sí, porque nosotros volteamos y vemos eso y decimos, bueno, ¿y por qué están defendiendo, por ejemplo, a gobernadores de tan cuestionable calidad, capacidad, desempeño, solvencia moral, ética, todo lo que le quieras? ¿Por qué los defienden? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tendría, por ejemplo, el PRI de defender a esos gobernadores? Como el PAN lo ha hecho en su momento, ¿sí? Y como el PRD lo pudo haber hecho o lo habrá hecho en su momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Sí, a veces uno se pues simplemente complicidad, ¿no? Porque también están involucrados en eso mismo, sí, que intentan defender, ¿no? Cuando es indefendible totalmente. Si no lo es, parecería serlo. Exactamente. Ajá. Por lo menos se sospecha que puede haber complicidades ahí, ¿no? Sí. Y en casos tan graves como estos 3 de los que ya mencionamos, que aparte graves. Están legislando antes de irse, Pablo, para blindarse ellos mismos. Están creando instituciones y nombrando funcionarios de esas instituciones a modo de ellos, con incluso cláusulas que digan, y el próximo gobernador no te va a poder quitar. Y no te va a poder Entonces tú dices, con mayor razón, a ver, ¿de qué se trata? Es blindarse, que le encubran todas las irregularidades que hubo, si es que las hay. Y si no las hubo, pues cuando menos uno sospecha de que sí hay irregularidades graves por esa actitud, ¿no? Claro, y cuando tienes poderes legislativos que se prestan a ese juego, pues entonces tenemos la calidad de diputados que tenemos la confianza institucional que se tiene, que es deprimente, ¿sí? Y tenemos la calidad democrática que tenemos. Es que ese es el problema. La calidad de nuestra democracia está en situación crítica, yo diría, en situación crítica, sin tratar de ser alarmista. Pero con toda franqueza. Hay veces, aunque uno no quiera ser alarmista, Pablo, pero cuando ve estudios y análisis nacionales y de organismos internacionales, pues dice uno, bueno, qué mal estamos en este país. Absolutamente, y el problema es que este país no se merece eso, porque tiene en general una población maravillosa, que es productiva, en primer lugar, productiva, que es noble. En general es una población muy noble, muy solidaria, ¿sí? Muy dada, digamos, a sacar adelante las situaciones, pero muy golpeada, sumamente golpeada, ¿no? Por sus propias instituciones. Eso es lo más delicado. De acuerdo, Pablo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Ya volvemos. Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿algo más sobre este tema o vamos a los otros? Porque murió Alvin Toffler, que digo que vale la pena hacer un comentario al respecto de un visionario en materia de comunicación. Quizá si vas al Campus Party y les preguntas a los chicos que están ahí, van a saber quién fue. Es muy probable que no. ¿Tú crees que no? Me temo que no.
Me temo que no, y habría que hacer el ejercicio. Pero le voy a pedir a uno de nuestros reporteros que está en Campus Party que oye, ¿sabes quién es Alvin Toffler? Sí, claro. ¿Podrías decir algo de él? Sería muy interesante. Bueno, para los que ya contamos la vida en algunas décadas, podemos decir que, bueno, conocimos a Alvin Toffler desde los años 70, sí, cuando, por lo menos por su primera obra, que armó, digamos, un revuelo importante en general, que se llamó El Shock del Futuro. Y obra que, por cierto, sigue circulando por ahí, se sigue reeditando. Es un clásico y cualquier persona que estudie comunicación es casi obligatorio que lo tiene que leer, ¿no? Claro. Ahora, no hay que ignorar que Alvin Toffler fue un autor muy cuestionado desde la academia, sobre todo, porque él no era un sociólogo, él no era, él era un hombre que estudió letras inglesas y que se dedicó parcialmente al periodismo, en parte al periodismo, ¿sí? Pero fue un hombre de una curiosidad tremenda que se empezó a hacer preguntas. Al decir de algunas de las crónicas que hablan de su vida, Alvin Toffler observó los movimientos sociales de los años 60, que fueron esos movimientos que marcaron el rumbo, digamos, de los países, sobre todo desarrollados, y de los no tan desarrollados, a través de estos movimientos sociales fuertísimos, ¿no? Las organizaciones estudiantiles que se manifestaron, el movimiento en París, el movimiento en Berkeley, en Estados Unidos, el surgimiento de los hippies, de los Flower Children, que le llamaban, ¿no? Todos estos movimientos contestatarios, los movimientos de derechos civiles. Era la época del amor y paz. Del amor y paz, pero también todos los movimientos de derechos civiles, la reivindicación de los derechos civiles en países como Estados Unidos, el surgimiento de la liberación femenina como un movimiento que marcaba ya fuertemente los derroteros de los países, y observa todo esto y se plantea un poco cuáles pueden ser las razones por las que esto surge, por las que esto en ese momento florece, y cuáles son las consecuencias previsibles en el futuro, ¿no? Y él encuentra, entre otras cosas, que hay una combinación de desarrollos sociales con desarrollos tecnológicos que finalmente facilitan este tipo de transformación social. Él no está diciendo que la sociedad tenga que camine necesariamente hacia lo positivo o lo negativo, es simplemente da a entender en su momento que la sociedad está cambiando de una manera como no había cambiado antes, y en buena medida impactada por los desarrollos tecnológicos, por el crecimiento de las economías globalizadas, que antes no se les llamaba así, obviamente. Incipiente el tema de la globalización. Ya estaba ahí la transnacionalización y todo lo demás. Las grandes corporaciones ya se habían asentado, son el producto mucho de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Y evidentemente todos los movimientos sociales. Bueno, Alvin Toffler escribe una trilogía, pero sobre todo su primer texto fue fundamental, ¿no? El shock del futuro, que yo creo que si le pudiéramos cambiar el título sería el shock del presente, porque ese futuro, cuando él lo escribió el libro, pues ya está aquí y lo vemos actualmente, ¿no? Sí. Porque vaticinó muchos de estos cambios tecnológicos y sociales. Aunque, cuidado, él mismo lo confesó, porque esa fue una de las críticas que se le hicieron. A ver, lo que tú dijiste no es exactamente lo que... No, bueno, pues tampoco era divino, ¿no? Ni Dios. Él dijo, bueno, es que nosotros podemos prever un futuro, pero en efecto no somos adivinos, no nos dedicamos a la astrología ni a nada de eso, es decir, sino más bien tú dices por dónde puede ir la tendencia si las cosas van por aquí. Y en efecto previó muchas de las cosas que pueden crear un escenario, pero no escenarios reales. En efecto. Lo interesante de él, bueno, pues fue un hombre que generó debate, mucho debate. Leía en una crónica del New York Times que también tuvo un éxito bárbaro en su momento. Fue un best
bestseller en China en los años 80. Entonces, con el libro. Con su libro. Con su libro. ¿Sí? Entonces, resulta que, bueno, fue un hombre muy leído, fue un hombre que se manejó mucho en la controversia, en el debate, y que vivió una larga vida, porque murió recién el lunes pasado. El lunes a los 87 años. 87 años de edad, ¿no? Curiosamente, casi coincide con el arranque del Campus Party aquí, que es una manifestación más, no es la única, más de esta sociedad que corre y camina crecientemente sustentada, digamos, en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Efectivamente. Y bueno, precisamente, Pablo, de Campus Party, pues uno de los eventos más importantes de tecnología, innovación y emprendimiento en México, por tercer año consecutivo se realiza en Jalisco y ya lleva 7 años realizándose. Son 3 años en Jalisco y el objetivo es que permanezca 2 años más y trabajar en que por lo menos en los próximos 20 años, dicen las autoridades estatales que están trabajando para que sea casi la sede permanente de Campus Party aquí en Jalisco. Y bueno, 20,000 campuseros de más de 300 universidades, el 50% son de Jalisco, 700 horas de contenido diario es lo que se está trabajando ahí. Bueno, habrá en todo este escenario de Campus Party. Sí. ¿Qué opinas, Pablo, de este tipo de eventos que tienen que ver mucho con la gobernanza actual y lo que deben impulsar los gobiernos a nivel nacional y a nivel mundial, la innovación tecnológica y el apoyo hacia los jóvenes? Absolutamente. Yo creo que es una actividad, como muchas de las que se llevan a cabo en nuestra ciudad, de trascendencia internacional y que están ancladas con el mundo de la cultura, con el mundo del conocimiento, bien importante, ¿no? Qué bueno que Campus Party lleva la tercera edición ya aquí en nuestra ciudad, que está convocando a chicos de muchas partes de la República, que trae a algunos muy importantes, connotados personajes del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, que dan conferencias, que dialogan con los chavos, que les platican, digamos, sus experiencias, en fin. También, qué bueno, porque ahí seguramente se están generando muchas redes entre los chicos que se dedican a las tecnologías, programadores, diseñadores, creadores, empresarios, ¿sí? Al parecer, pues hay toda esta lógica de tú puedes crear tu propia empresa de alguna manera, sí, o tu pequeña empresa se puede articular y vincular con otras pequeñas o grandes empresas que necesitan de tus servicios. Yo creo que eso es muy, muy positivo, ¿no? Hay que aplaudirlo mucho. Todo el apoyo que pueden recibir de las autoridades de todos los órdenes, locales, estatales y federales, pues es importante, es muy importante. Ojalá que nadie se lo quiera apropiar como si fuera una cuestión partidista, ¿verdad? No, yo supongo que eso debe ir más allá de eso, ¿no? Sí, porque los chavos que están ahí no les interesa eso, ¿no? Pues me parece que de manera ayer, directa. por ejemplo, fue la apertura de esto, hoy se hizo la inauguración oficial, sí, pero pues ahí han ido van desde todos, autoridades municipales hasta estatales, sí, y creo que han desempeñado bien hasta el momento su papel, sin ningún afán partidista, sino con el único sentido de impulsar a estos jóvenes talentosos. Totalmente. ¿no? Porque se está creando una sinergia muy interesante. Van empresarios, como tú mencionaste, y les dicen a los chavos, oye, yo tengo un problema así en esta empresa, tú me puedes ayudar, puedes crear alguna aplicación, algún software que me pueda ayudar a resolver este problema. Sí. Los chicos, no, yo te lo resuelvo. Y te digo que el año pasado hubo varios que lograron conectarse de esa manera y crear su propia empresa, su propia startup, como les mencionan, y de ahí comenzar a crear fuentes de empleo, el suyo y luego de más personas vinculadas. Sí, es muy interesante. Yo creo que es una iniciativa como esta es de lo más positivo. Habrá que difundir más todavía, porque a veces da la impresión de que hay sectores de la población que no se acaban de enterar. ¿Sí? También a veces hay discursos, perdón que lo diga así, muy triunfalistas.
esto ya nos convirtió a nosotros en el Silicon Valley. Mira, yo tengo muchas dudas. Oye, pero este discurso yo lo escuché con Alberto Cárdenas. No, lo hemos traído desde que pusimos algunas armadoras de computadoras aquí. Pero eso no nos hace el Silicon Valley, cuidado. Desde que IBM llegó al salto. Exactamente. Sí, el Silicon Valley, para recordarlo, sí, es un espacio actualmente ya súper consolidado, pero que arrancó en efecto en lugares como las cocheras o en espacios muy pequeños de innovación tecnológica tremenda. Que después se articuló con grandes empresas como IBM, Hewlett Packard y todas estas grandes corporaciones que se concentraron en un espacio geográfico que es el sur de la Bahía de California, de la Bahía de San Francisco en California, donde se ha desarrollado y se sigue desarrollando una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que después se traducen en otras cosas, pero que no son necesariamente un lugar de maquila. Es decir, ahí están desarrollando verdaderas innovaciones en el área del hardware, es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con microchips, ¿saben? Los microchips, como lo que tiene que ver con las aplicaciones, digamos, ¿no? Ahí, de hecho, están ahora estas grandes corporaciones como Google, ¿no? Google, ¿qué hace? Pues hace un montón de aplicaciones, ¿verdad? Y controla muchas otras más, porque también es una empresa monopólica en más de un sentido, ¿no? Igual que Facebook, que tiene sus propios intereses. Entonces, y todo, bueno, no somos un Silicon Valley, pero sí podemos ser un espacio de iniciativas innovadoras. De acuerdo, totalmente. Y creo que eso sí hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo con sustancia, no nada más con discursos, sino con sustancia. ¿Cuántos de estos chavos van a tener facilidad en un momento dado de obtener recursos para desarrollar sus empresas? Hay que verlo. Así es, le vamos a dar seguimiento precisamente al Campus Party que termina el próximo domingo. C7 Jalisco, por ejemplo, tiene transmisiones especiales de Campus Party en vivo totalmente. Y bueno, estamos realizando una cobertura especial. Tenemos nuestro propio set ahí, si ya fuiste, Pablo, a Campus Party. Pero está muy bonito el set de C7 decir que ustedes Jalisco. Están haciendo una labor, en el mejor sentido de la palabra, de educación cívica, ¿sí? Para darle a conocer al grueso de la población la relevancia de una iniciativa como esa. Así es, y desde el año pasado se hizo, no recuerdo si en el primer año se hizo, pero el año pasado sí. Y también, los 3 años C7 Jalisco ha transmitido en vivo precisamente eventos de Campus Party. Como lo han hecho con Phil. Como lo hemos hecho con Phil, así es, efectivamente. Perfecto. Pablo, vamos a hacer una pausa y regresamos a la báscula porque vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Es el tema de Chivas TV. Si usted le va a las Chivas, pues ponga atención, regresamos. Y si no, pues no le va a importar mucho seguramente, claro, como a muchos que no le vamos a las Chivas, pero bueno. Una pausa, regresamos a la báscula. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Juegos de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo y bueno, en la pausa pues ya estábamos entrando en una especie de controversia porque el doctor Arredondo, pues si no lo sabe, pues se lo digo ahora, le va a las Chivas, yo le voy al Atlas, dice él que es obvio, bueno, yo creo que no es tan obvio que todo el mundo le va a las Chivas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En este país la mayoría le va a las Chivas. Claro, pero ¿qué hacemos, doctor, en ese sentido? Pues, y sobre todo, ¿qué van a hacer los que le van a las Chivas por este anuncio que hizo ayer Jorge Vergara de Chivas TV? Bueno, y José Luis Higuera, ¿no? Que fue quien hizo la presentación oficial, que por cierto, dijeron, vamos a demostrar lo que va a hacer Chivas TV, y si así va a ser, pues la verdad es que va a ser un desastre, porque la transmisión fue un desastre. Doctor Arredondo, ¿qué nos comenta? Claro. Bueno, primero hay que reconocer que las Chivas son el equipo más popular, a pesar de el América y su ayuda con Televisa. Del Atlas no hablo porque, bueno, pues pobre, digo, pero es otro problema. Muy bien, Pablo. Pero vamos a decir lo siguiente. Es muy interesante que las Chivas como institución
Vergara, que encabeza esa institución, se hayan planteado una innovación de esta naturaleza, ¿no? Es una apuesta innovadora, arriesgada. Muy innovadora, no es exclusiva de México. Claro. En otros países del mundo se están intentando todas estas innovaciones, pero sí creo, y lo digo con toda franqueza, que creo que está dando 2 pasos en lugar de dar 1. Y lo digo porque al parecer a Jorge Vergara no le platicaron que en este país el 60% de la población, si bien nos va, tiene acceso a Internet. Y el 98% de la población tiene acceso a la televisión. Entonces, claro, está creciendo el número de gente que se suma, digamos, a la red. Pero la televisión está ahí como la reina todavía. Sí. Es la reina. Y todo hace pensar que en México, como en Estados Unidos, como en Alemania, como en Canadá y como en Sudáfrica, por mucho rato más, la televisión se va a mantener como el medio de comunicación más importante. Ahora, crecientemente hay un esquema que conjuga televisión con Internet. Hay de una manera creciente este maridaje, llamémosle así, esta hibridación entre un medio y el otro. Porque ni Internet vino para desbancar a la televisión, ni la televisión se va a quedar sola. Es evidente que van a tener que operar, y están operando ya, de manera conjunta. Y yo creo que esa es la parte que se le olvidó a la directiva de las Chivas. Que primero, que en este país la televisión es todavía hegemónica y lo va a seguir siendo. Fíjate que hay un dato, ellos se basaron, por ejemplo, dijeron ayer, en México hay 20 millones de aficionados que le van a las Chivas. Ellos calculan así, pensando, pero dicen pensando, o sea, quiere decir que piensa, pero no tienen el dato correcto y preciso, que el 40% de ellos tiene acceso a Internet y de ellos el 10% nos contrata, pues tenemos como 1 millón de usuarios. Eso dicen ellos. Cada quien hace sus cuentas alegres. Se puede hacer. Y también debían calcular los millones de usuarios que van a usar las versiones hacker para entrar a la red, etcétera, etcétera, sin pagarles nada. Porque ahí está Roja Directa. Roja Directa ayer, por ejemplo, dijo, nosotros vamos a transmitir Chivas TV, aunque no nos contraten. Mírate, te lo digo con toda franqueza. Creo, insisto, que es dar 2 pasos en lugar de 1. Yo creo que el primer paso tenía, en primer lugar, que conjugar televisión con Internet. Y en segundo lugar, no cobrar o cobrar mínimamente. Porque a nadie nos pueden engañar y no nos van a engañar. Ni Internet en esos usos, con esos usos, ni la televisión viven de lo que la gente ve directamente. Viven de la inversión publicitaria. Claro, la inversión publicitaria está en función de la cantidad de gente que tú congregas y convocas. Entonces, tú puedes ser un medio caro porque le llegas a 1 millón, ¿verdad? Oye, Pablo, y una pregunta que mucha gente se hizo ayer, y de hecho me preguntaban, oye, pues la transmisión inicial falló, se cayó la transmisión. Si así va a ser, si tú contratas, por ejemplo, que si se le cae la transmisión, ¿qué? ¿Chivas les va a reembolsar? No creo. Es una parte, porque tienen un proveedor, el proveedor va a ser el responsable de la señal de Internet, no Chivas, ¿no? Yo creo que técnicamente no va a haber problema, es decir, no es problema. ¿Tú crees que no únicamente se amplía ancho de banda? Lo que se llama el streaming, live streaming es muy popular en el mundo, está se utiliza mucho ya, ¿no? Y una empresa de esa magnitud en 10 minutos lo resuelve con buenos ingenieros y unos equipos ahí. Yo creo que ¿El problema es el costo? El problema es el costo, es decir, ahí sí se olvida que el pueblo mexicano en una gran proporción es chiva,
Porque es pueblo primero, porque las Chivas desde sus orígenes se identificaron con el pueblo, ¿sí? Con la gente común y corriente. Yo me acuerdo, ustedes los del Atlas se burlaban mucho porque decían que cuando jugaban las Chivas, en el Estadio Jalisco estaba lleno de bicicletas. Cuando ustedes llegaban en carro, ¿verdad? Bueno, a mí no me parece nada vergonzoso que llegar en bicicleta, al contrario, es hasta en un medio alternativo ecológico. De transporte, claro. Oye, Pablo, nos queda un minuto, pero lo que sí quiero comentar, de hecho te envié una gráfica sobre los costos que sacó un medio a nivel nacional, que hace el comparativo. Lo que quiere cobrar Chivas, 2,750 pesos por 17 partidos, el costo promedio por partido es de 161 pesos, ¿no? Que se dio a conocer. El pase de la NBA, de básquetbol, 2,799 pesos, pero tiene 1,230 partidos toda la temporada. Un costo por partido de 2.27 pesos. El de la temporada de béisbol, 2,078 pesos con 2,430 juegos. El costo por partido de 85 centavos. Y el que a mí me interesa más es el de la NFL, me interesaría, 2,800 pesos con 256 partidos más playoffs y el Super Bowl. El costo por partido, 10.9 pesos. Es lo que te digo, mira. Como que aquí no le pasaron bien el dato, ¿no? No, yo te voy a confiar algo que creo. Jorge Vergara está traicionando su origen. Él se hizo muy rico vendiéndole a los pobres. Muy, muy rico. Se hizo vendiéndole productos a los pobres, a escala de los pobres. Parece ser que se le olvidó. Se puede hacer inmensamente rico vendiéndole televisión a los pobres en escala de pobres. Ese es mi punto de vista. Sus consejeros, y seguramente él nunca escucharán esto, pero yo sí lo creo, ¿sí? Creo que puede ser sumamente exitoso si pone un servicio económico de Internet al alcance de la mayoría y no descarta la televisión. Claro. Con sus condiciones. Por supuesto. Porque las puede poner, ¿sí? Pero bueno, es un negocio, desgraciadamente, aunque muchos mexicanos, bueno, yo te confieso que del fútbol he dejado de creer mucho, sobre todo cuando veo a los ratones verdes correr por la cancha. Yo después del 7-0 que nos metió Chile, Pablo, ya digo, que ve uno a los ratones verdes se le olvida uno. Pero bueno, vamos a decir, es una forma de entretenerse. Sí, claro. ¿sí? Y ojalá que ese entretenimiento estuviera al alcance de mucha gente y que pensaran los dueños de estos negocios que tienen también una función social que cumplir. No es nada más negocio. Muy bien, Pablo Arredondo, llegamos al final del Báscula, Jueves de Gobernanza. Pablo, muchas gracias como siempre y te esperamos el próximo, en 15 días, mejor dicho. Muchas gracias, Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. El peso de las ideas.